resucitó. La muerte, ¿dónde está la muerte? ¿Dónde está mi muerte? ¿Dónde su victoria? Resucitó, resucitó, resucitó. Aleluya, 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 aleluya. Resucitó. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Nos disponemos todos a celebrar la Eucaristía. Vamos a pedir en esta celebración por el eterno descanso de Rubí Rodríguez Juárez, a 10 meses de su fallecimiento. Nos disponemos todos a participar en esta celebración, pidiendo perdón de nuestros pecados. Decimos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Dios nuestro, que con la abundancia no cesas de aumentar en todos los pueblos el número de los que creen en ti, mira propicio a tus elegidos y haz que renacidos ya por el sacramento del bautismo, queden un día revestidos de gozo, de gozosa inmortalidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse, vamos a escuchar con atención la palabra de Dios. Primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los sumos sacerdotes, los ancianos y los escribas se quedaron sorprendidos al ver el aplomo con que Pedro y Juan hablaban, pues sabían que eran hombres del pueblo sin ninguna instrucción. Ya los habían reconocido como pertenecientes al grupo que andaba con Jesús, pero no se atrevían a refutarlos, porque ahí estaban de pie, entre ellos el hombre paralítico que habían sido curado. Por consiguiente, les mandaron que salieran del Sanedrín y ellos comenzaron a deliberar entre sí.
¿qué vamos a hacer con estos hombres? Han hecho un milagro evidente, que todo Jerusalén conoce y que no podemos negar. Pero a fin de que todo esto no se divulgue más entre el pueblo, hay que prohibirles con amenazas hablar en nombre de Jesús. Entonces mandaron llamar a Pedro y Juan y les ordenaron que por ningún motivo hablaran ni enseñaran en nombre de Jesús. Ellos replicaron: digan ustedes mismos si es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes antes que a Dios. Nosotros no podemos dejar de contar lo que hemos visto y oído. Los miembros del Sanedrín repitieron las amenazas y los soltaron, porque no encontraron la manera de castigarlos, ya que el pueblo entero glorificaba a Dios por lo sucedido. Palabra de Dios. La diestra del Señor ha hecho maravillas, aleluya. La diestra del Señor ha hecho maravillas, aleluya. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. El Señor es mi fuerza y mi alegría. En el Señor está mi salvación. Escuchemos el canto de victoria que sale de la casa de los justos. La diestra del Señor ha hecho maravillas, aleluya. La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es nuestro orgullo. No moriré, continuaré viviendo para contar lo que el Señor ha hecho. Me castigó el Señor, pero no me abandonó a la muerte. La diestra del Señor ha hecho maravillas, aleluya. Ábranme las puertas del templo, que quiero entrar a dar gracias a Dios. Esta es la puerta del Señor, y por ella entrarán los que le viven fieles. Te doy gracias, Señor, pues me escuchaste y fuiste para mí la salvación. La diestra del Señor ha hecho maravillas, aleluya, aleluya, aleluya. Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. Aleluya. 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 El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Habiendo resucitado al amanecer del primer día de la semana, Jesús se apareció primero a María Magdalena, de la que había arrojado 7 demonios. Ella fue a llevar la noticia a los discípulos, los cuales estaban llorando, agobiados por la tristeza, pero cuando la oyeron decir que estaba vivo y que ya lo había visto, no le creyeron. Después de esto se apareció en otra forma a 2 discípulos que iban de camino hacia a una aldea. También ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero tampoco les creyeron. Por último se apareció Jesús a los 11 cuando estaba a la mesa y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no les habían creído a los que lo habían visto resucitado. Jesús les dijo entonces: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Termina hoy la octava de Pascua y
Como lo miramos como un día prolongado, el Evangelio de San Marcos hoy nos refiere que, habiendo resucitado Jesús el primer día de la semana, fue primero María Magdalena, de la que había arrojado 7 demonios. Ella fue a decirles a los discípulos que había resucitado el Señor. Es como un resumen, no dice todos los detalles, ¿no? Dice, fue a decirles, pero no le creyeron. Distinto porque San Juan dice que ella fue, les dijo a los apóstoles, y entre que sí le creyeron y no, pero de todos modos sí dice que fue Pedro y Juan, corrieron al sepulcro para ver, no lo encontraron. Quizás por eso San Marcos dice que no le creyeron, como ellos no vieron nada, ya no encontraron ni el cuerpo tampoco, pues no le creyeron. Después otros 2 discípulos de Emaús, a esto se refiere, que iban a una aldea. También ellos regresaron a ver a los discípulos, pero tampoco les creyeron. Dice, esto es lo que nos dice el Evangelio de San Marcos, no le creyeron tampoco. Y estando ya en la cena, hablamos ya de muy tarde, primero a los discípulos de Emaús se les apareció también ya en la tarde, cenó con ellos. Y como está el Evangelio de San Marcos diciendo que el mismo día de la resurrección, bueno, pues para Jesús no tenía ningún problema, ya resucitado, estar luego donde estaban los discípulos encerrados por miedo a los judíos. Y no iban a estar en ayunas, ¿verdad? Iban a cenar. Pero la cena ya no pudo haber sido el mismo día, porque los discípulos de Emaús no habían regresado el mismo día para contarle, no llegaron el mismo día. Entonces pasaron algunos otros días. Por eso la octava de Pascua es como un solo día, todo lo que sucede en estos 8 días. ¿Sí? La mujer María Magdalena, que va al sepulcro y da la noticia. Los 2 discípulos que van a Emaús regresan, no estaba tan cerca como para decir rápido nos vamos, llegamos todavía a la cena con ellos, no, regresaron después al día siguiente y les dijeron que había resucitado y que se les había aparecido. Después, durante esa semana, pues ya Jesús regresó, y mientras estaban a la mesa cenando, Jesús se apareció en medio de ellos y les dijo, o les reprochó más bien, su incredulidad. Es posible que no hayan creído ustedes. Para entonces todavía los discípulos todavía no hacen ningún signo, ningún milagro, como nos narra después el libro de los Hechos de los Apóstoles, que después de haber creído, después de recibir el Espíritu Santo, fueron a hacer un montón de cosas en el nombre de Jesús. Tanto que los judíos, escribas y fariseos y los del Sanedrín se quedaban admirados de la sabiduría, como hoy escuchamos. Decían que hablaban con aplomo, con toda seguridad, ¿sí? Y decían, pues estos cómo le están haciendo, estos no son estudiados, no, estos ni a la escuela fueron, ¿de dónde sacan tanta sabiduría para hablar así? Y tampoco se atrevían a decirles nada, a refutarlos, porque no eran palabras sino también obras. Ahí tenían al enfermo que habían curado, Pedro y Juan, Pedro y Santiago, pero que fueron al templo, lo habían curado, ahí estaba con ellos. Entonces, ¿cómo lo refutaban? Todo esto lo vinieron a hacer después de la resurrección. Y por eso San Marcos nos da como este resumen, porque dice, por último, cuando se les apareció a los discípulos, a los 11, cuando ya estaban en la cena, les echó en cara su incredulidad y la dureza del corazón. Eso ya les había dicho también a los 2 discípulos de Emaús, que tardos y duros de corazón son ustedes para creer. Ya les había echado en cara eso. Ahora es a los 11 discípulos que también les dice que tardos y duros de corazón son para creer ustedes.
Finalmente dice San Marcos que los envió: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Este ya es el mandato final para los discípulos. Pero entonces San Marcos en este capítulo 16 pues hace como una síntesis de todo lo que pasó con Jesús, muy breve, nada más indica las 3 veces que se apareció Jesús. Y pues ya veremos que se apareció luego más, no solamente se apareció 3 veces, porque luego se apareció en el lago de Tiberíades a los apóstoles que andaban ya pescando. Lo acabamos de leer hace 2 días. Se apareció y les dijo: muchachos, ¿ya pescaron algo? No, Señor. Vénganse a almorzar. Ya tenía preparado ahí el almuerzo. Otro momento en que se apareció. Viene otro momento en el que Jesús se aparece caminando sobre el agua. En fin, ya vendrán en este tiempo de Pascua estos otros momentos de reflexión. Pero San Marcos nos habla de estos 3 como si fueran los más importantes del día de la resurrección o del momento de la resurrección de Jesús. Y también la finalidad de manifestarse Jesús, que es enviar a los discípulos a predicar el Evangelio a toda criatura. Queridos hermanos, pidámosle a Dios nuestro Padre hoy que nos conceda la gracia pues de entender y comprender la resurrección, porque nosotros quizás ya sepamos toda la historia de la resurrección, pero aceptarla, comprenderla, eso no es cualquier cosa, porque nos llevará al compromiso siempre, y al compromiso de ir, como dice Jesús, ir, predicar el Evangelio a toda criatura. Pidámosle a Dios que nos ayude a tener esta comprensión de este misterio de la resurrección. Que así sea. Hagan oración, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, vivir siempre llenos de gratitud por estos misterios pascuales que celebramos, para que continuamente renovados por su acción se conviertan para nosotros en causa de eterna felicidad por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado. Porque Él es el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo, muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria.
Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. En unión del coro de tus ángeles en el cielo, te alaba el coro de tu iglesia en la tierra. Hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro administrador apostólico Juan Pedro, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo.
Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente el saludo de paz. La paz de nosotros, ten piedad. Danos la paz, danos la... Este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Comunión espiritual. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Y dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del enemigo defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame. Y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado Corazón de María, Sé la salvación del alma mía. bendito San José, Aumenta nuestra fe. San Francisco de Asís, Rogad por nosotros. Oremos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.
nos podemos ir en paz. Que pasen buen día a todos, que el Señor los cuide y los proteja.